Hoy escuchamos al río Retortillo, en este sexto episodio de Así hablan las aguas, el podcast. El Retortillo es un río pequeño, fronterizo, regulado, casi invisible y sin embargo esencial. En este sexto episodio nos detenemos a escuchar a un río que separa provincias y conecta territorios, que sostiene vida mientras permanece en silencio y que guarda una sabiduría profunda sobre el fluir, la espera y los límites que imponemos al agua, y a nosotros y a nosotras mismas. Las aguas están hablando y urge escucharlas. En esta primera temporada estamos recorriendo 10 ríos de la provincia de Sevilla con un propósito sencillo y profundo: escuchar a las aguas. Preguntarles, ¿qué tenéis que decirme? Y preguntarnos, ¿qué aprendo de ellas? ¿Qué aprendo de mí? No vengo a darte datos ni a cargarte de explicaciones científicas. Mi intención es otra: poner en palabras lo que las aguas susurran, traducir sus voces en relatos. Porque cuando escuchamos, recordamos. Cuando recordamos, amamos. Y lo que se ama, se cuida. Soy Esther Velázquez Alonso, del Centro de Reinterpretación de las Aguas. Bienvenida, bienvenido a Así hablan las aguas, el podcast. Antes de escuchar al río, me gustaría ponernos en situación. El río Retortillo es un afluente del Guadalquivir por su margen derecha. Es un río corto, apenas 34 kilómetros. Nace en el término municipal de Hornachuelos, en Córdoba, y desemboca en el Guadalquivir entre Peñaflor, en Sevilla, y Palma del Río, de Córdoba. Su rasgo más singular es político-territorial. El Retortillo actúa como frontera natural entre las provincias de Córdoba y Sevilla. Esta condición fronteriza, lejos de protegerlo, ha marcado su fragilidad. Al discurrir por el borde administrativo, el río parece no ser plenamente asumido por ningún territorio. No es centro para nadie y parece ser margen para todos. Y los márgenes, cuando se trata de los cuidados del agua, suelen quedar desatendidos. El origen de su nombre no está claramente documentado. Podría proceder del latín tortus, que significa torcido o tortuoso, una alusión probable a su trazado sinuoso encajado en el relieve de Sierra Morena. Desde antiguo, el Retortillo ha sido río de refugio en la sierra, ligado a usos ganaderos, a economías locales de subsistencia y a una frontera interior históricamente poco habitada y escasamente atendida. Desde el punto de vista territorial y ecológico, el Retortillo cumple una función clave. Articula dos grandes espacios protegidos: el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla y el Parque Natural Sierra de Hornachuelos. Su curso alto y medio discurre entre dehesas, monte mediterráneo y matorral, en un entorno de un alto valor ecológico. La biodiversidad asociada al río es notable. Ciervos, nutrias, jabalíes, martín pescador y especies especialmente sensibles como la cigüeña negra. Su curso bajo, aunque queda fuera de los parques naturales, ha sido declarado zona de especial conservación, en gran parte por su importancia como ecosistema del lince ibérico. El lobo y aves de interés como el buitre negro y el águila real también viven en este ecosistema. Ha sido catalogado también como lugar de importancia comunitaria dentro de la Red Natura 2000. Su mayor valor consiste en que constituye un pasillo ecológico fundamental que conecta Sierra Morena, facilitando la migración y el intercambio de especies. La orografía abrupta de las orillas del Retortillo ha favorecido la formación de cárcavas, pequeños cañones, cuevas y abrigos naturales.
Algunos de estos espacios fueron utilizados históricamente como refugio para el ganado y, según el interesante blog de Emilio Navarro, Entre dos ríos, incluso sirvió como lugares de retiro de ermitaños en la época medieval. Sin embargo, el rasgo que hoy más pesa sobre el Retortillo es su fuerte regulación hidráulica, desproporcionada para un río tan pequeño. Aguas arriba se encuentra el embalse del Retortillo, conocido como Presa del Águila, en funcionamiento desde 1970, y aguas abajo existe una presa de regulación adicional. Esta presa cumple una función técnica de control del caudal, pero rompe la continuidad del río y altera sedimentos, temperaturas y ciclos biológicos. En ríos pequeños como el Retortillo, el impacto es proporcionalmente muy alto. Por su parte, el embalse se destina al abastecimiento urbano de municipios sevillanos, al riego agrícola y a usos recreativos como la pesca y el disfrute paisajístico. Esta infraestructura ha transformado al Retortillo en un sistema artificialmente gestionado. El río deja de marcar su propio ritmo y queda subordinado a las necesidades externas de almacenamiento de agua y la demanda del recurso. El Retortillo también sostiene pequeños regadíos en la campiña baja, vinculados al valle del Guadalquivir. No se trata de grandes superficies, pero el agua resulta determinante para la rentabilidad agrícola local, lo que añade presión sobre un sistema ya tensionado. El desequilibrio es evidente. Un río pequeño, con una enorme importancia ecológica como corredor natural, pero sometido a una regulación que pesa más que el propio cauce. Tanto es así que al buscar información para hacer esta contextualización, aparece poco el río y mucho el embalse. Podríamos decir que el agua embalsada ha eclipsado al agua viva. Y quizá ahí esté la clave simbólica del Retortillo, un río frontera, regulado, silenciado, imprescindible para la vida que conecta pero desconocido y olvidado. Un río apresado con vocación de ser libre. A partir de aquí, escucharás mi voz entretejida con la suya, con la del río, en un diálogo íntimo. Te invito a que escuches como si te hablara a ti, porque así es. Al terminar, compartiré contigo algunas preguntas que emanan tras escucharlo, por si pueden servirte de guía. Y por supuesto, te invito también a visitarlo, escucharlo y dejarte sorprender por sus aguas. Ahora sí, comenzamos. Era noche cerrada cuando salimos. Una pequeña luna decreciente y muchas estrellas acompañaron nuestra salida. La mañana era heladora. Al dejar atrás las tierras de cultivo y adentrarnos en la sierra, el frío se acentuaba y comenzaron a aparecer las heladas en la carretera. A lo lejos divisamos lo que parecían nubes bajas, tan bajas que terminamos metidos en ellas. Pero no eran nubes, era la evaporación del agua del embalse del Retortillo. A un lado, el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla. Al otro, el Parque Natural de Hornachuelos, en la provincia de Córdoba. Estábamos justo en la frontera, sobre un pequeño puente que cruza el río y da paso al embalse, entre dos provincias. El embalse lucía espléndido, a más del 80% de su capacidad. Las aguas reflejaban la vegetación de las orillas y las nubes deshilachadas de aquella niebla espesa que por momentos se iba retirando, como si al llegar nosotros el río nos abriera sus puertas. El punto que habíamos elegido con antelación para la escucha y para la ceremonia de sanación estaba un par de kilómetros río arriba. Pero algo nos llamó allí, en ese lugar de unión con el embalse. Así que bajamos del coche y comenzamos a buscar el sitio donde sentarnos a escuchar a las aguas.
Caminamos unos metros, alejándonos del embalse, buscando aguas vivas. Las aguas del Retortillo ocupaban solo una parte del cauce y formaban zonas de aguas lentas. En el lecho y en la ribera había rocas de gran tamaño entre las que íbamos saltando. En ellas se apreciaba con claridad la línea que marcaba hasta dónde había llegado el nivel del agua. La dehesa, frondosa y verde, y una tierra mullida y húmeda acompañaban nuestra aventura. De pronto, apareció ante nosotros una imagen inesperada. Un cerramiento vertical de cadenas y tablas metálicas cruzaba el río de parte a parte. Nos detuvimos. Antes del cerramiento se acumulaban aguas densas y quietas. Dolía verlo. Mi mente comenzó a llenarse de preguntas. ¿Pero esto qué es? ¿Quién lo ha puesto aquí? ¿De quién depende esto? ¿Es legal? ¿Cómo es que las aguas quietas se agolpan justo delante, como si fueran las aguas del embalse las que empujan hacia arriba las aguas del río y no al contrario? Sin respuestas aún, sorteamos el cerramiento atravesándolo por una tabla ligeramente levantada. Al otro lado, el río volvía a fluir alegre entre las rocas. Pero allí era donde el Retortillo nos había llamado, justo antes de entregar sus aguas al embalse. Allí donde lo encadenan. Allí lo escuché. Hola, soy el Retortillo. ¿Querías escucharme? Aquí estoy. Aquí es donde quiero hablarte. Ven, siéntate cerca de mí. Me senté en una de aquellas grandes rocas, de espalda al cerramiento, a la presa, al embalse y aquellas aguas quietas sin poder olvidarme de todo lo que quedaba a mi espalda. Respiré hondo, miré hacia arriba y vi un águila ascendiendo con las corrientes térmicas. Aunque al embalse se le conoce como presa del Águila por su proximidad a una gran propiedad con ese nombre, dejé volar mi imaginación y quise pensar que se llamaba así porque era nido de águilas. Miré a mis pies, había huellas de animales que se acercaban a beber. Me dejé llevar por lo que veía y por el murmullo del río y le hablé. Hola, Retortillo, aquí estoy, dispuesta a escucharte. Te miro aguas arriba y veo tu alegría, tu frondosidad, tan verde, las aves que te sobrevuelan, veo la vida desplegarse a tu alrededor. Tus aguas son claras, vivas, cantarinas, pero miro aguas abajo y todo cambia. Aguas arriba es tu esencia, aguas abajo lo que hemos hecho de ti para satisfacer nuestras supuestas necesidades. Sí, es cierto, soy un río herido, como tantos otros, no soy una excepción. Pero escucha esto con atención. Ese cerramiento que tanto te ha sorprendido, lo habéis puesto vosotros, los humanos. Decís que es para controlar el ganado, también para evitar que troncos y sedimentos lleguen al embalse. Es una forma de control. Es cierto que afecta a la dinámica de mis aguas, a la vida que albergo. Por supuesto afecta a la belleza de mi paisaje, pero aquí no hay herida. En todo caso hay interrupción de mis aguas. Pero escúchame bien, la herida profunda es la presa que has dejado atrás. Ese embalse que no quieres mirar. Eso sí que lastima mi cauce. Para vosotros, una presa es agua asegurada. ¿Pero a qué coste? ¿Viste mis aguas justo antes de entrar al embalse? ¿Te parecieron quietas? ¿Te dio la impresión de que fluían en sentido contrario?
Me quedé escuchando al río. Era cierto lo que decía el retortillo. No quería mirar a la presa, no quería mirar al embalse. Aquello era una construcción humana y me contaba que no me interesaba. Pero no me había parado a ver qué efectos podía tener sobre el propio río, más allá de los que ya conocía. Recordé lo que había visto minutos antes y le contesté al río. Sí, es verdad lo que dices. Las aguas parecían no fluir. Me llamó la atención, incluso me dio la sensación de que fluían en el sentido contrario a la corriente. Pensé que eran imaginaciones mías o que era una ilusión óptica. No, no lo era. Era real lo que viste. Muchas personas, cuando llegan a un embalse lleno, solo sienten la alegría de verlo así, lleno de agua. Tú misma te alegraste al llegar. Es normal, más en una tierra seca como esta. Pero pocas personas ven la confusión de mis aguas en ese momento y en ese lugar. Cuando llego al embalse, me encuentro con las propias aguas del embalse retenidas por la presa situada kilómetros abajo. Al estar tan alto su nivel, las aguas del embalse entran en mi cauce. Es como si el embalse avanzara río arriba y ocupara mi lecho. Mis aguas, en lugar de seguir su curso natural hacia abajo, hacia la desembocadura, se topan con esa masa de agua ya detenida, retenida. Por eso viste que no fluyen, por eso parecían retroceder. No es que yo suba, es que el embalse me invade. Mis aguas se confunden, no saben si deben bajar o quedarse. Algunas esperan, otras se aquietan. El fluir se ralentiza hasta casi desaparecer. Cuando esto ocurre, mis aguas esperan el momento en el que seguir fluyendo y mientras simplemente sigo siendo río. Recordé esas aguas quietas que vi también al subir. No me gustaron porque en ellas se acumulaban lo que parecían residuos ganaderos mezclados con vegetación de ribera. Pero las palabras del retortillo se me habían quedado prendidas. Cuando eso ocurre, mis aguas esperan el momento en el que seguir fluyendo. Me pareció una sabiduría en estado puro, esa que olvido tan a menudo. Sí, se te olvida, por eso te hablo, por eso te lo recuerdo. Cuando algo bloquee tu paso, aunque seas tú misma, tú mismo, no fuerces. Entra en quietud, entra en silencio, entra en ti. Sigue siendo. Confía. El momento de fluir llega, siempre llega. Me quedé en esa quietud y en ese silencio del que me hablaba el río, en ese lugar conocido y olvidado, ahora recordado gracias al retortillo. Miré hacia arriba, el águila ya no estaba. La imaginé observándonos desde las alturas. Miré hacia abajo, imaginé a los zorros y a los ciervos acercándose a aquellas aguas, quietas y vivas, a saciar su sed. En ese momento, el río volvió a hablar. Quiero llamar tu atención sobre algo más que has visto nada más llegar. Me habéis hecho frontera entre provincias, entre parques naturales, pero yo no entiendo de límites ni de fronteras impuestas. Mi vocación es unir, no separar. Es relacionar una orilla con la otra, conectar territorios. No me impongáis una rigidez que no es mía. Yo no separo, yo recuerdo que todo está relacionado, que todo es uno.
Se me erizó el cuerpo al escuchar las palabras del retortillo. Miré al cielo y volví a ver el águila. Me fundí con ella en su vuelo pausado, libre, calmado. Me sentí una con su mirada. Desde las alturas pude ver al retortillo, imaginarlo sin vallas, sin presas, desbordándose por ambas orillas, fluyendo libre hacia el mar, sin fronteras, libre como el águila. Y allí, justo allí, me fundí con sus aguas. Comparto ahora preguntas que emanan del retortillo por si te sirven. ¿Sabes distinguir entre control y cuidado cuando te acercas a las aguas? ¿Cómo te sientes cuando ves un embalse lleno de agua? ¿Te detienes en la alegría de la superficie o eres capaz de mirar lo que ocurre río arriba? Allí donde mis aguas dudan, donde se aquietan y esperan. ¿Qué ocurre en ti cuando el fluir se detiene y no puedes avanzar? ¿Te permites esperar como esperan mis aguas sin forzar el ritmo? ¿Qué has convertido en frontera que en realidad nació para unir? Después de haberme visto con la mirada del águila en mi esencia, libre y desbordado, sin límites, después de haberte fundido conmigo, ¿qué te impide a ti reconocerte agua y fluir desde lo que eres? Así finaliza este 6º episodio de Así hablan las aguas. Aquí te espero para seguir escuchándolas. La próxima voz será la del río Cala, un río también fronterizo que pasa y deja huella. Hasta entonces te mando un fuerte abrazo.